¿Quieres saber cuántas películas son mencionadas en Scream? Bueno, Spochis, ¿cómo de que no? Todos sabemos que Scream es un slasher icónico en el cual la esencia pura de esta misma pues es principalmente, por lo menos en la primera película, pues son las referencias y menciones a otras películas del género. Pero ¿te has preguntado qué tantas películas se mencionan o muestran en la obra? Pues el otro día volví a ver Scream y me puse a anotarlas. ¿Para qué? No lo sé, supongo que para algún video, nada más porque estoy pendejo y no tengo nada que hacer, así que aquí se las comparto. Cabe recalcar que las películas que les voy a estar diciendo son las que yo logré distinguir en el idioma original, ya que la he visto en varios idiomas y con varios subtítulos, y el nombre de las películas cambia varias veces, por lo cual pondré las que estoy seguro de que se mencionan en el idioma original, y aparte pondré las que según yo recuerdo que ponen en subtítulos, separado, papito, para que les quede claro. Si me equivoqué o quieres agregar algo más, pues ponlo en los comentarios, güey. Pues para que tengas la lista completa, ¿no? Así que comencemos. De las cuales escuché en el idioma original son 19. Número 1, Halloween, la del 78, uno de los precursores del género, y se menciona 2 veces a lo largo de la película y se muestra una vez en la cinta de video que está en la recta final de esta misma. Así que podríamos decir que pues 3 veces se menciona, ¿no? Número 2, Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la calle Elm, la del 84, ya todos la conocemos, este clásico, y dependiendo de la versión que estés viendo, pueden mencionar la secuela directa, la 2, o pueden mencionar las secuelas así tal cual. Número 3, Viernes 13, y quisiera poner también su secuela, ya que Ghostface lo menciona rápidamente, pero como no es tal cual mención, lo pondré aquí también, o sea, como si se hubiera mencionado 2 veces Viernes 13, ¿no? Número 4, Risk Business, o Negocios Riesgosos. Esta también cambia, y es que no se hace mención tal cual, ya que Tatum menciona que rentará una película donde sale Tom Cruise desnudo, y yo investigué y vi que esa es la única película donde sale desnudo, pero en latino creo que mencionan Días de Trueno, o subtitulado creo que también vi que decía Días de Trueno, donde también sale Tom Cruise pero no desnudo. Número 5, Frankenstein de 1931. De esta tampoco se hace mención y me costó saber de qué película se trataba, pero cuando Stu entra a la tienda de videos se está reproduciendo una cinta a la cual se le hace un claro enfoque, por lo cual me pareció necesario mencionar esta película, y tras una búsqueda exhaustiva en Google, pues encontré el frame correcto y pude encontrar de qué película se trataba, y era esta misma. Número 6, E.T. cuando la chica de la tienda de video pide la cinta del hijo de E.T. y el hombre lobo. Número 7, Noche de graduación o Prom Night. Esta se menciona 2 veces a lo largo de la película, y a lo largo de toda la saga creo que sí se menciona como 4 o 5 veces. Número 8, Hellraiser, es una de las opciones a ver en la fiesta, que ya sé quién carajos ve una pinche película de terror en una fiesta, ¿no? Solo el pinche Randy pendejo. Número 9, Psicosis de 1960, un clásico entre clásicos que es mencionado 2 veces. Número 10, mencionan a Hannibal, pero no dicen qué película. Pero pues, subtitulado o doblado dicen El silencio de los inocentes, lo cual pues es lógico, ya que salió en el 91 y Scream en el... Aunque bien podría ser también Manhunter, que es del 86, pero me quedo con El silencio de los inocentes. Número 11, Apolo 13. De esta no se hace mención tal cual, sino una pequeña referencia cuando Stu se está desangrando. Número 12, El exorcista, con un énfasis de que era la versión censurada. Número 13, Bajos instintos, la cual si no mal recuerdo es mencionada en la mitad de las películas de la franquicia. Número 14, Candyman. Esta no se muestra en los subtítulos ni doblada, pero se menciona en el idioma original, y si no mal recuerdo en la 6 se menciona esta y el remake, pero eso no tiene relevancia alguna, de eso hablaremos después. Número 15, El hombre lobo. Igualmente cuando la mujer pregunta por la película del hijo del hombre lobo, E.T., supongo que habla de la del hombre lobo del 41, no la he visto, pero sinceramente no lo sé, pero supongo que habla de esa. Número 16, Aullidos de 1981. Tampoco he visto esta película, pero me causa mucha curiosidad saber el por qué dice que es el hijo de E.T. y el hombre lobo. Próximamente la voy a ver. Número 17, El despertar del diablo. Con esta me acuerdo de mi jefe porque le da macizo miedo a esta peli. Número 18, Casper, 2 veces mencionada, si no mal recuerdo, pero por si acaso diremos que solo uno. Cuando Tatum está peleando contra Ghostface lanzándole chelitas ahí. Número 19, Carrie.
La original del 76, obviamente, cuando Billy menciona la sangre falsa. Ahora ya terminamos con las que estoy seguro, pero bueno, vamos con las que yo recuerdo haber visto en doblaje o en subtítulos, pero de las cuales no estoy seguro si mencionan el idioma original, tal vez no, o tal vez yo no las puedo distinguir, y son 4. Número 1, El tren del terror de 1980, esta tampoco la he visto. Número 2, La niebla o The Fog de 1980, tampoco la he visto, pero está en mi lista. Número 3, American Psycho, esta la neta estoy muy seguro de haberla escuchado en el doblaje, pero esta última vez que la vi no pude distinguirlo. Aún así creo que sí se menciona y estoy aún más seguro de que la mencionan en una de las secuelas. Número 4, Masacre en Texas. Estoy seguro de que la mencionan en el doblaje, pero al igual que la anterior, pues no pude distinguirla esta vez que la escuché. Así que la dejaré como un tal vez, ¿no? Pero estoy casi seguro. Y bueno, mis puchis, esas son todas las películas. Pues en total que son 19 y 4, 23, ¿no? 23 peliculitas. Y pues muy chingón, después veremos las demás, ¿no? Y eso es todo, mis pochis. Ya se la saben, si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no estás de acuerdo conmigo, pues ya sabes que me vale madres, pero lo puedes dejar en los comentarios. Paso a recordarte que cuento con un canal de anime que te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción por si te interesa ese pedo de no bañarte. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso. Y chao, chao.